estamos de vuelta. Son cosas que pasan, son cosas que suceden. Acá nos pasa menos de lo que nos pasaba antes. Si ustedes supieran cómo renegaba yo, muchachos, no me andaban nunca las cosas. Una bronca, pero bueno. Estamos de vuelta, estamos con un par de anécdotas paranormales. Si estás ahí y tus amigos se fueron, mándales un mensajito, decirles que estamos de vuelta. Mientras tanto, yo me voy a permitir la molestia de subir una pequeña historieta. Mándale. Porque es algo así en todos los videos. Todas las historias son igual. Ahí está. ¿Cómo ¿Grabó? andan, gente? ¿Qué? ¿Lo grabó? ¿Se grabó? Saca una foto. No me mates. Recién subió una historia que está bien, se ve borrosa, pero tiene una cara, no. Caga de No trompa me salís en la mates, foto no que me acabo de mates. subir, memi. Pero bueno, te vas a tener que acostumbrar. Está bien. Bueno, tenemos anécdotas paranormales. Yo Primero, no. ¿se escucha bien, gente? Eso, se escucha ¿Está todo bien. perfecto? Ahora sí dicen ahí, bueno, un saludazo para el Tadeo, un saludazo para la Uga, un saludazo para el Nano, que los amamos un verdadero montón. Están siempre bancando, son unos tipazos. Y nada, de nuevo les recuerdo que sus amigos están ahí al pedo, no saben qué ponerse a hacer ahora. Que vengan, que se sumen al programa, que cuenten alguna anécdotita, las pueden mandar por Instagram. Y yo antes te había preguntado si vos tenés alguna anécdota, alguna experiencia paranormal. Contame. Sí, como les decía, tengo una bastante falopa, por decirlo de alguna forma. La gente no me suele creer, por eso nunca le cuento. Es algo que realmente muy poca gente sabe y cuando se habla de estos temas no le cuento porque nadie me cree. Nadie me cree y para De pasar una. por loca, Al pedo. al pedo, claro, tal cual. ¿Querés que te la cuente? Contámela, por supuesto. La gente está, pero ya, memi, ya contame la Me anécdota. imagino. Bueno, esto pasó cuando yo tenía 15 años capaz. Ajá. Estaba en mi casa. Yo en ese momento en mi casa teníamos una computadora en el comedor. Era tarde, eran las 2, 3 de la mañana, y en mi casa hay un patio de luz que separa dos habitaciones. Estoy en la compu, boludeando, me voy al patio a fumar, y ahí fue cuando arranca lo raro. Estoy fumando y... Falopa, droga, estaba fumando. No, estoy fumando un puchito. Sabía que también nadie me cree porque era una época de mi vida bastante Está bien. falopa. Entonces generalmente no me creen cuando lo dejo. Salgo al patio de luz, estoy fumando, tranqui, no había llevado ni el teléfono. O sea, estaba sola mirando las estrellas y escuché un silbido largo y 3 aplausos. Están tocando cuarteto. Más tétrico, mucho más tétrico. Pero no, en el momento no me pareció raro. Un silbido tipo. Así. Podría ser. 3 aplausos. Yo dije, ¿qué onda? Pero, a ver, esto podría ser explicable con que al lado de mi casa hay una cancha de fútbol. De Pero eran una. las 3 de la mañana, no se escuchaba gente, no se escuchaba gente hablando, ni ruido, nada. O sea, era todo silencio, el silbido, los 3 aplausos. Dije, ¿qué onda? Medio que me asusté un poco, entonces tiré el pucho, me volví a la computadora. No le presté mucha más atención, seguí, no me acuerdo si estaba jugando, qué estaba haciendo. Y dije, bueno, me voy a ir a buscar algo para tomar. Me levanto, me voy a la cocina y en ese momento la cocina de mi casa era un pasillito así, que vos entrabas, tenías de lado la heladera, la bacha, el horno y una puerta de chapa y vidrio por donde salías al lavadero. Ajá. Entonces, todo oscuro, la única luz que yo tenía era la del comedor, que iluminaba un poco la cocina. Entonces, entro a la cocina. Cuando me paro, si vos te parabas en ese momento en la cocina de mi casa de frente, desde la puerta de frente, vos de frente veías la puerta que sale del lavadero. Me paro, me entro, abro la heladera, miro qué hay. Cuando levanto la mirada y veo la puerta del patio, veo como si fuese una figura. Ay. No se veía bien una cara, se veían facciones, como decirte pómulos, frente,
y como si fuese pelo así. Y de acá para abajo, mucho como más blanquecino, digamos, las facciones blanquecinas. Me quedé tiesa mirando eso, habré estado un par de segundos en shock, tiesa viendo eso. Me di vuelta, me senté de nuevo en la computadora y fue como, Fingiste ¿qué demencia. estoy haciendo? ¿Qué hago? Claro, me quedé un toque ahí y dije, no, tenía mucho miedo, entonces apagué todo, me fui a mi pieza, me acosté a dormir. No, es más, me fui a dormir con mi vieja. Mira. Le dije, mamá, voy a dormir con vos. Sí. Vomité. Sí, mamá, vomité. Mamá, me mié. Mira. Y después de eso, por decirte, 3, 4 meses, un par de noches a la semana, me pasaba de ver eso. Qué loco, boludo. ¿Y nunca lo racionalizaste con algo? Si tenía No es que no le encuentre mucha vuelta, de una. digamos. En mi caso nunca pasó nada más que eso. De ahí un día lo dejé ver, nunca más vi nada, nunca más me pasó nada. Respuestas nunca le encontré, no sé qué onda. Qué loco, ¿Quién boludo. sabe? Habrá sido falopa. ¿Podrías ir a un psiquiatra? Capaz que te den alguna Capaz estoy ayudita medio con eso. psiquiátrica, medio esquizo. Puede Em, ser. Yo no tengo, o sea, no viví durante mi vida. Viví dos cosas nomás. Una muy de chico en la. ¿Vos fuiste a la casa de mi viejo? No. No, bueno, No. mi viejo, ustedes si van a Canal 13, si ven Canal 13, al lado hay una entrada, todo ese terreno es el terreno de mi abuela, y al fondo hay una casa enorme, muy vieja, que es la casa de mi viejo. Y en algún momento supo ser la casa de mis primos, mis tíos. Cuando ellos vivían ahí, una noche me quedé a dormir, una casa gigante, muy vieja, que está en el medio de un bosque. Me quedé a dormir ahí, me acuerdo que tipo 3 de la mañana me despierto así de la nada, estaba acostado en un colchón en el piso y empiezo a escuchar pisadas en el techo y uno distingue cuando las pisadas son de animal porque Sí. son suavecitas, son tranqui, Sí, son sí. rápidas, y cuando las pisadas son de algo grande. Y me acuerdo que escuchaba pisadas de algo grande, pero grande, grande. Y nada, me quedé despierto porque estaba medio perseguido, era chico, tenía 9, 10 años, y recuerdo que en un momento hago el intento de volver a dormirme, me giro sobre mí, me quedo acostado así, en un momento miro la ventana, y cuando miro la ventana veo una figura enorme, pero enorme, que aparte la ventana tenía una altura hasta el piso, una figura enorme parada en la ventana con ojos que se veían rojos, y me acuerdo que me quedé ahí duro, pero duro mal, me caí hasta las repatas, y nunca le pude dar explicación. Y le pregunté a mis primos, a mis tíos el otro día, y me dijeron que a ellos les pasaba de ver cosas cada tanto, pero que nunca podían explicar qué era. Claro. De hecho, en esa misma casa, la noche que yo lo presento al americano y al boti, que se conocen ellos, nada, estábamos ahí con, no sé cómo decirlo, con Con cosas, chicas. claro, con cositas que alteran la percepción. Ah, pensé. Claro, No, y con al chicas lado no. de la casa hay un galpón gigante porque eso era una fábrica de cartón en una época. Y había un galpón gigante, nosotros agarramos, nos fuimos al galpón en un momento porque dijimos, listo, pinta salir a dar una vuelta. Íbamos con linternas así, en un momento se Ni en frena. pedo. No, Ni ¿sabes en qué? pedo. Hoy Estoy en en día, una y ni en pedo salgo a mirar un galpón a las 3 de la mañana. ¿sabes el mal viaje que te pega? Y aparte un galpón recontra tétrico, ya en algún momento vas a ir, lo vas a ver, es un lugar que te das cuenta que de noche realmente da miedo. Claro. Y nada, entramos al galpón así, yo vengo, los tres con linternas estábamos, y llegando al final del galpón hay como una sala de máquinas y hay una habitación que tiene una puerta que es un taller. Y en un momento el boti se frena, me agarra a mí así y me dice, bro, y apunta abajo de la puerta. Dice, culiado, hay una cara ahí. Y yo lo miro el boti, miro para abajo de la puerta y el Bro, no hay americano, nada. claro, y el Bro. americano dice, bro, hay una cara ahí. Yo los miro los dos y miro y yo no veía nada, pero viste cuando tenés esa sensación de que algo te está mirando, y agarramos, nos dimos vuelta los tres juntos y caminamos hasta la entrada de la casa de mi viejo sin darnos vuelta, pero y cuando llegamos dijimos, che, ¿puede ser que no nos teníamos que dar vuelta? Y medio que los tres concluimos en que no nos teníamos que dar vuelta. Ahí medio que quedamos medio perseguidos, pero todo piola. Tuvo
Estuvo asustadizo. Y lo otro que me pasó fue hace muy poquito, la semana pasada, les conté que nada, falleció el Rocco, falleció mi perro, lo tuvimos que poner a dormir. Y, y por primera vez en 9 años yo estaba completamente solo en mi casa, porque hacía desde que teníamos el perro que yo no estaba solo. Claro. Em, Estaba ahí en casa a la noche tocando la guitarra, tranqui, medio en una, me había tomado un vinito, que esto, que lo otro. Y en un momento me pongo a scrollear en el blog de notas buscando temas viejos en la guitarra que había escrito. Y entre eso me cruzo una entrada del blog de notas que decía hay algo en el patio. No decía nada más la entrada. Claro, yo estaba así con la guitarra, giro la cabeza de a poquito, miro a la ventana del patio y viste cuando tenés la sensación de nuevo de que ves que De no hay que te están nada, pero mirando. que te Sí, están sí, sí. mirando y estaba todo oscuro. Y me acuerdo que me paré re perseguido, miraba la pieza de mi hermana que estaba todo oscuro y me daba un miedazo. Pero bueno, No, aparte que en ese momento todo es como estás tan sugestionado que todo es algo. mal. Y eso Aparte, que decís de la sensación de sentirse observado, poner en esa época, la, eh, había noches en la semana donde veía eso y las noches que no lo veía, iba a la cocina y me sentía muy observada. sí, Eh, y es una sensación como muy específica. es terrible. Y bueno, quiero aprovechar eso como pie para contarles una anécdota que nos ha mandado un muy fiel seguidor que es Tadeo, que bueno, me dijo que no había drama en que diga el nombre. Eh, Cuando subí la historia hoy, perdón, tuviste la estuarca, Se culiado. va a morir Tengo que dejar de en fumar. breve. Em, Nada, Tadeo me manda un mensaje y me dice, nos cuenta esto. Se me presentan entidades antes de dormir, siempre. Anoche mismo me lloraba una nena al oído. No, no, La no. peor, amigo, re mal viaje. Dios mío. Veo figuras oscuras a donde vaya. Amigo, ve a un psicólogo. Hay algo ahí. Fuera de joda, puede ser una Psiquiatra. manifestación de tu mente o a lo mejor tenés la capacidad de conectar con cosas que nosotros no entendemos. Banca, banca. Y Tadeo, que veo que estás en el chat. ¿Querés ampliar un poco Claro, la info? ¿Querés agregar algo de info? acá tiró un poquito más, que él nos vaya ampliando, que nos cuente cómo fue lo que vivió. Y cuenta, pero anécdota reciente, conecté con familiares fallecidos de personas cercanas y no tan cercanas, y pude descifrar el mensaje que querían transmitir a ellos. Bueno, eso, Tadeo. ¿Cómo conectaste? Contá, amplia. Claro, Información a medias no, claro, amigo. ¿cómo es el Amplia. proceso? Vos estás acostado en tu cama y de repente sentís que te hablan los espíritus o hay un algo ahí. Y yo le pregunté, le dije, me resirve, amigo, ¿cuál es el mensaje que te dan los espíritus? Y el Tadeo me dice, son bastante específicos los mensajes, pero ponele, la mamá de mi vieja, que falleció, se comunicó conmigo y me usó como canal para decir que no se preocuparan por ella, que estaba todo en orden, en paz, que ella ya está feliz y que no tiene por qué castigarse. Ella acompaña en todo momento. Qué Mira, loco eso, ¿no? Porque... mira, yo tengo una así. A ver. Esto es algo muy personal, pero se los voy a contar. Eh, Oh, tengo eh, esquizofrenia, pone el sí, puede ser, amigo, puede ser. Te acompaño en esa. Mira, dice el nano que mande audio. Si quieres mandar audio, Podés Tadeo, mandar un estaría muy audio bueno. y lo pasamos. Mándamelo a WhatsApp, así lo podemos pasar por acá por el programa. Bueno, mis abuelos fallecieron hace varios años ya. Mis abuelos para mí fueron muy, muy importantes. Más que nada mi abuelo. No riqueaste terrenito, nada. No, bueno, sí, sí. Tengo, Bien, bien, bien. soy propietaria. Oh, de una finca de 2x2. Puede ser, puede ser. Cuestión. Bueno, y mi abuelo sobre todo, y desde que ellos dos fallecieron, que yo siempre me siento muy acompañada por mis abuelos, más que nada por mi abuelo, y a ver, yo no soy creyente en Dios ni en ninguna religión, pero en otras cosas, entonces creo mucho en que todas las cosas buenas que me pasan me las manda él. Yo siempre hablo con él, siempre le agradezco y siempre lo tengo presente. Bien. Yo tengo una amiga que tira las cartas y una noche
a mí nunca me las había tirado. Yo, la verdad, le tenía mucho miedo a tirarme las cartas. Pero yo siempre tuve esta duda de que yo a mi abuelo siempre le pido y le agradezco. Entonces yo tenía miedo de ser un poco una carga, ¿no? Y que ellos por esto no puedan trascender a otro plano o lo que quieras llamar. Entonces, un día estoy con mis amigas, pinta tirarnos las cartas, entonces dije, bueno, voy a aprovechar para hacer esta pregunta. Pregunté si era una carga y me salió la carta, una carta que se llama transmutación, que quiere decir, ¿de qué te reís? Estaba ¿De qué pensando te alguna reís? boludez para decir y no se me ocurrió nada. Ojo, respeta a mis abuelos. Respeta a mis abuelos. Respeto a tus abuelos. Bueno, me salió la transmutación, que quiere decir que junto con otras cartas, entonces lo que me explica mi amiga es que básicamente me acompañan, que ellos ya están en otro plano, pero por su propia decisión siguen presentes y me siguen acompañando y que no lo llevan como una carga, sino como algo que deciden hacer por mi bien. Ajá. Así que nada, yo lo vivo así y la verdad que soy fiel creyente en que yo tengo un Dios aparte, son mis abuelos y me protegen mucho. De una. Qué loco, boluda, ¿no? Nunca me pasó de tener una conexión así. Siempre traté de comunicarme. La verdad que el universo es poco responsivo conmigo. Me viene cagando patadas, pero bueno, ya en algún momento yo sé que va a Algo apelar. te va a tirar. Nada, te Ahí tiras, pero vos no las ves. Te puede tira, ser, pero vos no las ves. sí. Estoy siendo muy boludo para ver las capas. Me viene pasando mucho. Che, quiero leer la primera anécdota mientras el Tadeo manda un audio que ahí lo está mandando. Ya te lo voy a pasar por WhatsApp, Rami, así lo pasa. Bien ahí, Bueno, Tadeo, que se copó. sí, obvio. Aparte de algo fundamental que me olvido a veces, hay que agradecerle al querido Ram Nico, agradecerle a Data Fina, porque estamos acá en el estudio de Data Fina. Síganlos, que es Somos Data Fina o datafina.oc. Data Fina Oc. Síganlos, muchachos, tienen noticias de calidad. Hay muchos streaming acá en el programa que pueden ver. Están las chicas de Marfil, están noticias de ayer que están muy buenos, está Rancho Aparte, que el otro día vi lo que estaban haciendo y muy interesante, así que les mandamos un shout out. Digamos que la primera anécdota, anécdota súper cortita, son todas cortitas hoy como esta, pero bastante anecdóticas y dan de qué hablar. Esta persona dice, la hago corta. Un amigo se llevaba re mal con su madre, un ambiente cargado de energía negativa. Una noche de verano voy a buscarlo para salir a jeder con otro amigo y notamos que la situación en la casa estaba media rara, como que muy densa. Llegamos y el guaso de la casa nos hizo pasar a su pieza. En un corte, habla re villero, en un corte, veo que guacho, es fantasma. En un corte veo que por la puerta de su habitación se asoma una figura blanca sin rostro como que nos miraba, entre comillas, y que después se desvaneció. Yo le digo al dueño de la casa lo que vi y él procedió a revisar. No encontró nada. Se hacen las horas y con mi otro amigo decidimos irnos. Cuando salimos, él me dice, ¿viste eso? Y él procede a contarme exactamente lo que vi, sin haber compartido ideas de lo que pudo haber sido en el momento. Llegamos a la conclusión de que era una manifestación de la energía negativa de la casa, pero no sabemos a ciencia cierta qué pudo haber sido. ¿Qué opinas de esas cosas, Memi? Bueno, vos sabés que yo, claro, ahora hablando de esto, voy recordando cosas de esa época, lo que me pasó a mí. Vos sabés que yo en esa época, fue una época de mi vida bastante turbulenta. Yo tenía muy mala relación con mi vieja y yo vivo con mi vieja y con mi hermana. Yo tenía muy mala relación con ellas en ese momento. Y yo también le busqué la vuelta por ahí de decir, hay tanta energía negativa constantemente en la casa porque constantemente hay algo que está pasando, que le busqué un poco por ahí la vuelta. Yo creo que es posible. O lo mismo, esquizofrenia. Esquizofrenia. Sí, yo creo que uno muchas veces materializa en visiones las cosas que y el tipo de sentimientos que tienen, y eso puede generar muchas veces o ser quizá explicación para fenómenos paranormales que vemos en el día a día. Nunca se sabe. Tal cual. ¿Sabes qué? Me acordé que
en esos días que yo empiezo a ver esto, unos días después, una noche también estoy en mi casa y me llega un mensaje de un amigo, me pone, ¿estás en tu casa? Ajá. Yo le contesto, sí, bro, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No me contesta. Así que lo cruzo, le digo, che, ¿qué pasó? Y me escribiste y me dice, no, boludo, pasé por el frente de tu casa y escuché un grito de la concha de la lora, un No. grito desgarrador, y dije, uy, ¿qué onda? Entonces te escribí, como me contestaste que sí, que estabas ahí, y dije, bueno, anda a saber, capaz que estaban peleando, capaz que pasó algo. Alto cagazo igual. Que te Sí, digan. sí, ¿no? Y encima que yo estaba viendo estas cosas, dije, ¿Querés que te tire un redato sobre mi casa? a Mi casa ver si, antes era. si sigo yendo a tu casa. Sí, no sé si vas a querer. Mi casa antes era un jardín de infantes que se Turbio, llamaba la casita de chocolate. Yo he preguntado, me turbio. dijeron que nunca pasó nada así fantasmagórico, nada turbio. Sí, yo he tenido en algunos momentos de mi vida justamente esa sensación muy fuerte de que me observaban, Claro, pero creo que era porque fumaba de más. No sé si puede tiene ser, tanto que ver puede con... ser. No, igual seguiré yendo. A mí estos temas, la verdad, me llaman mucho la atención. Yo no tengo conflicto con estas cosas, no tengo conflicto con la muerte. Es algo que lo tengo como muy asumido. Ajá. Me llaman mucho la atención estos temas, me interesan mucho. Sí, es que aparte dan para generar un montón de conjeturas. Ahí, Rami, te mandé un audio de Tadeo. ¿Estás para que lo escuchemos? ¿Se escucha por acá o no? Oye, Perdón, yo también me voy a morir. mándale. A ver qué dice el Tadeo. Y lo vamos comentando en el momento. 2 minutos. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Saludos ahí para todos, para Memi, para Buenas. Coco, para todo el equipo. ¿Todo bien, Tadeito? Bueno, básicamente mis experiencias con lo espiritual, por así decirlo, empezaron desde que tengo uso de la razón. Desde que yo soy muy chico, tengo la capacidad de ver entidades, de conectar con gente que ya falleció. Yo he conocido parientes míos que han fallecido que nunca le había los he visto. Mirá. Y bueno, con respecto a lo que mandé en Instagram, yo cuando conecto, por así decirlo, con alguien ya fallecido, lo que a mí me llega son sensaciones, son emociones, son sentimientos, hasta a Tipo veces llego medium. a sentir Claro. olores. Por ejemplo, cuando estaba con mi mamá, estábamos charlando de lo más bien y en un momento de la nada empiezo a sentir como una necesidad. Empiezo a sentir como una necesidad de ¿De? y cómo yo llegué a esa conclusión, porque de la nada, ¿Qué? charlando Se, con mi se mamá, yo me cortó. empecé a sentir muy ansioso, empecé a sentir como que todo el cuerpo me cosquillaba, por así decirlo, Mirá. y era porque mi abuela me estaba usando en ese preciso momento Le como tiró la canal goma abajo de la mesa. para darle un mensaje a mi mamá. Entonces, cuando yo logro descifrar qué era lo que estaba diciendo, se lo digo a mi vieja, y en el momento exacto que se lo digo, todas esas sensaciones que tenía se me fueron. Y bueno, Mirá. la verdad fue una locura y bueno, así entre otras muchas cosas que me pasan y me han pasado. Así que Increíble. bueno, nada, son mis experiencias y un poco para darle a entender cómo es que me pasa y la verdad que es un mundo bastante loco, sigo aprendiendo obviamente, no le tengo miedo la verdad, yo le tengo mucho respeto y la verdad es bastante interesante, así que bueno, eso nomás, largas el audio, les mando un abrazo enorme. Nosotros a vos, Saludos. Tadeo, sabes que te amamos realmente con el alma. ¿Qué tipo? ¿Vos lo conoces, el No, Tadeo? no lo conozco. Es el Solo tipo del más chat. hermoso del mundo. Siempre, encima siempre está en los programas. Sí, sí. Es increíble. Debe estar más al pedo que yo, el culeo. Tal cual lo que dice. Es un dicho muy de vieja, pero hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, sin duda. Me llama mucho la atención cómo se te transmiten ese tipo de cosas. De hecho, me gustaría aprender más. Estaría bueno, no se me ocurrió para este miércoles, que este miércoles vienen los chicos de la Deliria, em, pero ya en un futuro vamos a traer a alguien que sepa de temas paranormales Me así en profundidad. encantaría. Sí, sí, sí. Mira, el nano dice, no, amigo, sos medium, estás perdiendo Sí, plata. está perdiendo plata, Tadeo. Abrite, Monetiza. ¿sabe la cantidad de salamina que tiran las cartas? Así como Martín Sirio que las hacía por escrito y después. Sí, que manda. Qué chanta de mierda, ¿cómo lo quiero?
Che, ¿estás para Para, y que acá el Tadeo dice, me callan los espíritus. lo callaron los espíritus? Y bueno, hay Ojo. cosas que no están hechas para saberse, Tadeo. Por Mira, acá algo el Nano será. dice que su hermana también le pasa. Ajá. Mira, qué increíble, estaría muy bueno saber más. La. Vale, dice. La Vale Género, sí. PJ, muy interesante. La conocí El el otro Nano es día. hermano de la Es Vale. hermano de la Yo Vale. la conozco a la Vale. Vale, Mira. cuando era mamá chica, no sabe, capaz ni se acuerda de mí, pero. Está embarazada, boluda. No. Sí, va a tener un pibe. Felicidades. El otro día la vi por primera vez, estaba con la panza re grande, re tremendo. loco. Bueno, felicidades a la Ah, Vale. bueno, el otro día, claro, vi un TikTok de ella cantando y él tocaba la guitarra. Claro. Mira, tremendo. Acá la señorita Memi nos va a leer la segunda anécdota. Son Vamos dos con la mini segunda. historias. A ver qué dice. Acá dicen, yo tengo dos pequeñas historias. No sé si serán para tanto, pero suman. Primero, estábamos en un trabajo charlando con un compañero sobre historias paranormales y volaseando sobre el tema. En ese momento entró un cliente con el que teníamos confianza y se puso a charlar con nosotros. Nos contó que no era creyente de esas cosas, pero que un día le pasó una experiencia visitando unos parientes en Misiones. Encima, viste por allá estas cosas. Es terrible. Son terribles. Yo me acuerdo cuando fui a Misiones que ahí sí tuve un par de sensaciones de justamente eso muy fuerte, que hay alguien observándote. ¿Quieren que les tire un dato random que les va a cagar la vida? ¿Sabías que vos Cuando naturalmente como... bostezás, un fantasma. Nah, te metes una pija en la boca. Vos naturalmente como ser humano tenés un instinto natural que es medio difícil de explicar, pero tiene que ver con cómo funcionan las ondas eléctricas, que hace que vos sepas cuando te están mirando. Es un instinto de defensa que muchas veces se triguea, se activa, inclusive por seres muy chiquitos, lo que puede generar que cuando vos te despertás a la madrugada de la nada, es muy probable que haya algo en algún lugar de tu pieza mirándote, sea una laucha o un fantasma, no sé qué es más preocupante, la verdad. Yo prefiero que No. sea un fantasma antes que una laucha. Te Pero... juro. Cuestión. Para esto, él tenía unos 16 años en el momento de la historia. Como era un día de verano y afuera se pone bastante caluroso, se fue a acostar un rato a la siesta. Ajá. Cuando está despertando, recuerda como un pequeño personaje de unos 30 o 40 centímetros se acerca a la cama rápidamente y salta sobre su pecho. Tan rápido como esto pasó, el personaje salió rápidamente por la puerta de la pieza. Ante el extraño suceso y pensando que al estar despertándose por ahí había imaginado algo, preguntó a sus parientes si tenían un gato o alguna mascota negra que pudiera haber hecho eso. A lo que les respondieron no, mascotas no tenemos. Pero por lo que decís, pudo haber sido el bombero. Terrible. El bombero, terrible. La primera vez que fui a Misiones fui a donde está ese árbol partido al medio, que es una zona re turística, y tiene una estatua del bombero. Terrible. Es increíble. Dato random, a mí mis primos me dicen bombero. ¿En serio? Sí, es una anécdota larga, no importa. Que pudo haber sido el bombero que le gusta hacer bromas y molestar a las personas. Nos contaba que si bien no cree mucho en eso, él está seguro de que algo se posó sobre su pecho y se fue. Aunque aún no sabe qué fue. Mirá, Esa es la terrible, primera ¿eh? historia. Terrible, igual dicen que como que hay muchas leyendas de que Del por allá bombero. anda el bombero. Sí. Y quizá el bombero es un tipo de especie que todavía no hemos descubierto. Yo a veces trato de racionalizar esas cosas y pensar, Claro. por ejemplo, hay una leyenda en el norte, en San Juan, me parece, sobre el silbador o el viejo de la bolsa, que dice que es un ente que a la noche silba, por eso no tenés que andar de noche Claro. por los campos de San Juan. Como la pelada de la caña en Córdoba. Claro, exactamente. Y mucha gente, historiadores, lo han atribuido a que el sonido que genera el viento en esos campos es muy similar a un silbido. Bueno, la luz mala. La luz mala, claro. La luz mala, que en realidad es la proyección de no sé Gracias. qué chota. Son de la ilusiones luna. ópticas. Claro. A ver la segunda historia de este pibe. Vamos con la segunda historia. Estando una noche de primavera en el depto de mi pareja, nos habíamos recostado porque estábamos cansados. Mi novia se entró y durmió y yo estaba leyendo no sé qué en el celular. Pasada media hora, la temperatura bajó bastante y mi novia se despertó diciendo que había soñado o sentido como que una nena la llamaba.
Ella es de leer y estar con todo lo espiritual y esas cosas. Ajá. Yo no sentí nada, le dije, y nos pusimos a hablar de que se había puesto frío. En eso, vemos en un espejo como si una pequeña impresión de una mano pequeña estuviera marcada. Para que se No. entienda, fue como cuando el vidrio del auto está frío y apoyas la mano y se marca la imagen de la mano por el calor. De más está decir que nos empezamos a sentir bastante incómodos. Y si bien yo no creo mucho en eso, como se me habían parado los pelos del brazo del cagazo, nos fuimos a dormir a mi departamento. Ese depto igual siempre tuvo como una mala aura. Ajá. Bastantes cosas feas pasamos ahí. No paranormales, sino como que nos seguía la mala suerte, por así decirlo. Una cosa mala tras otra, tras otra. Espero hayan entendido las historias. Un abrazo. Un abrazo. No sé quién la habrá mandado porque son todas anónimas. Pero bueno, un saludo. Eso es re loco. Recuerdo que a mí siempre me gustaron mucho las historias de terror y durante una época veía mucho 3 historias de terror de Dross, que si les gustan las cosas de miedo, sí las súper recomiendo porque algunas son realmente muy buenas. Entre ellas hay una historia que es un caso supuestamente real, que de hecho tiene fotos. Si buscan La mano en la ventana de Dross, lo van a encontrar. Sobre una chica en una universidad de Estados Unidos que contaba que todo el tiempo se sentía perseguida y se sentía vigilada, vivía con una amiga y cuenta que en un momento la chica esta se va a la universidad y nunca vuelve a la universidad. No, la amiga se va a la universidad, la chica se queda en la casa y cuando vuelve la amiga de la universidad no la encuentra en la casa, nada, y lo único que encuentran, se me pone la piel de gallina porque me acuerdo de la imagen, boluda. No sé si tenés ahí para buscar y se puede llegar a poner La mano en la ventana de Dross. Es una foto, boluda, de una ventana con una mano, pero enorme, enorme. Y es un caso que está documentado en Estados Unidos y que durante mucho tiempo se tomó como real porque no tiene una explicación. Nada, es re loco. Ese tipo de manifestaciones a mí me recontra cagan de miedo. Mal. ¿Vamos con la próxima? Vamos con la próxima. Bueno, acá tenemos otra que dice. Tu buena. Estuvo buena. Medio largo y es una boludez. Pero a veces las cosas más chicas te quedan de por vida. ¿Se acuerdan del juego Charlie? El que ponías un lápiz encima de otro y una cruz de papel que tenía dibujado unos cuadrantes que decían sí y no. Bueno, ese juego que se hizo famoso hace unos años también se jugaba en 2007 o por esas fechas. La idea era que funcionaba medio como una ouija donde hacías una pregunta y algún ente en el más allá movía el lápiz superior para responder sí o no. En mi colegio jugábamos bastante y nos lo recreíamos. En esa fecha yo tenía 9-10 años, aclara. Yo también lo jugaba en el colegio. Sí. Nos metíamos en la parte más oscura del colegio Sí, por sí, eso. sí. Y siempre había uno que soplaba el lápiz. Y te hacía Me cagar amo. hasta las patas. Sí, me acuerdo. Dice, bueno, la cosa paranormal fue que un día fui a lo de mis abuelos y les conté de este juego. Ellos obviamente me decían que no era cierto y que seguro algo lo movía. Yo, creyendo que era real, les dije que se los iba a demostrar. En la cocina de ellos armé el juego y empecé a hacer preguntas pelotudas. Mis abuelos en un momento se habían ido de la cocina, cada uno a hacer la suya, pero yo seguía. Me acuerdo que la última pregunta que le hice al juego porque después de lo que pasó corté con todo y nunca más volví a joder. Como buen pendejo empecé a preguntar, ¿bisabuela está ahí? Obviamente el lápiz no se movía un carajo, pero yo seguía insistiendo. A la tercera o cuarta vez que pregunté, escuché un ruido que venía de la bacha de la cocina como si alguien hubiera golpeado un vidrio. Miro y había solamente un vaso lleno de agua que parecía que lo habían movido. ¿Vieron en Jurassic Park, en la escena donde aparece el tiranosaurio Rex, había un vaso que con cada paso se movía y generaba ondas en el agua? Bueno, en este vaso se movía algo similar. Fue como si algo lo hubiera movido una sola vez. No había nada más en la bacha que justifique el ruido de vidrio que escuché. Y tampoco que explique por qué alto rock esa música. Sí. Y tampoco, No sé si es muy tétrica, y tampoco que explique por qué el agua del vaso se había movido. Después de eso me pegué un susto de la concha de la lora. Dejé el juego del lápiz y nunca más volví a joder con nada del estilo por las dudas. Le conté a mi tía una vez esto y ella medio asustada me dijo que una vez con el juego de la copa se habían llevado un susto similar y que nunca hay que joder con esas cosas. Lo más loco es que yo no estaba haciendo el juego de la copa. Estaba con algo completamente distinto, pero no les juego que era imposible que ese vaso se moviera y menos que haga un ruido como el que escuché. ¡Uah! Terrible. Bueno, Terrible.
aprovecho la data esa para contarles que mi tía Flor es psicóloga. Si les pasa que juegan con lápices y ven entidades raras, le pueden escribir florcita.coco, capaz les viene un poquito de ayuda. Re loco, y me hace acordar algo. Hace 2 años fuimos al campo de la Cata de Almazo, el campo de los Graci. En el campo de los Graci hay un cementerio propio ¿De la familia? de la familia del campo. Terrible. Una tarde dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos al cementerio. Tuki, fuimos al cementerio, un lugar donde se siente una vibra re oscura, re pesada. Y dentro de ese cementerio, por ejemplo, hay un cráneo que sale de una tumba que es increíble. O sea, ver eso en persona, ver un cuerpo todo desintegrado con el cráneo y las costillas y los huesos, es impresionante. Y esa noche con el Boti dijimos, vamos a jugar a la Ouija, porque queríamos Ya que jugar a la Ouija. estamos. Ya que estamos, vamos a jugar a la Ouija. ¿Y qué hicieron la Agarramos, Ouija? hicimos una Ouija casera, el juego de la copa, Claro. con una copa de Tal cristal. Encima teníamos copa de cristal, que se supone que es lo que se usa para jugar, toda la movida. Agarramos, dimos vuelta a la copa y yo apoyé el dedo, Memi, pero así, apenas. Ni siquiera estaba haciendo presión. Y acordamos y dijimos, che, culeado, vamos a jugarlo bien, vamos a hacerlo bien. No sean chupaverga, no lo muevan. ¿Qué pasaba? Que por más que era una mesa lisa y estaba todo planito, a la copa le costaba moverse. O sea, tenías que hacer fuerza para moverla. Porque en un momento dijimos, a ver, vamos a moverla. Y cuando la tratábamos de mover, se daba vuelta, se caía. En un momento empezamos a preguntar y la copa se mueve. Y se mueve, y se mueve. Pero se movía rápido, boluda. Rápido, en serio. Y yo le empecé a increpar el bote y le decía, che, culeado, dale, no la movas. Estamos Me grandes, decía, Boti. bro, no la estoy moviendo. Estaba el Tadeo esa noche. Me acuerdo que el Tadeo en un momento se Tadeo fue. confirma. Tadeo confirma. El Tadeo en un momento se fue y dejó de jugar. ¿Qué pasó? Que a la otra noche volvimos a jugar. Estábamos así, se empieza a mover a full. Y cuando se empieza a mover a full, le empezamos a preguntar, ¿qué onda? ¿Quién sos? ¿Qué pasa? ¿Podemos ¿Qué hablar querés? con vos? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Entre todas las datas, nos empieza a tirar que era un niño de 8 años que había fallecido ahí en el campo, que había fallecido hacía muchos años, que estaba en el cementerio, no sé qué cosas, pero mucha data, así, todo muy de poquito, porque la copa tarda en moverse, y eran más que nada preguntas de sí, no. Nosotros le decíamos, ¿tenés 40 años? Y decía, no. ¿Menos? Preguntamos, no. Sí, 30, no. ¿Menos? Sí, y así. ¿Qué pasó? Porque todo, yo soy cero creyente de esas cosas, pero al otro día, el Aarón se había ido a acostar re temprano esa noche porque no quería jugar justamente y el resto estaban en el living y en ningún momento habían tenido contacto con el Aarón. El Aarón se fue de derecho a dormir. ¿Qué pasa? Que el otro día estábamos en una hamaca paraguaya ahí tranqui charlando y el Aarón de la nada dice, culeo, no saben el sueño que tuve anoche. Soñé que me despertaba a la madrugada, que iba a la cocina y que en la cocina había un nene que me decía que tenía 8 años, que había fallecido en el campo, que no quería que lo molestaran más, que no sé qué No. cosa. Nosotros nos quedamos todos duros porque realmente el chabón no sabía que habíamos hecho eso la noche anterior y nadie le había dicho nada. Porque aparte estuvo todo el tiempo conmigo, entonces... y nada, nos recagamos hasta las patas ese día. Fue re heavy. Pero bueno, Encima el nene dijo, no me molesten más. no me molesten Pendejos más. de mierda. Sí, son esas cosas que te hacen dudar. A mí me hizo dudar una banda. Vamos con la siguiente, Memi. Vamos. Esto me pasó hace más o menos un año. Mi abuela fue de viaje a Tartagal y me pidió que le cuidara la pieza. Como en esta casa tengo que compartir habitación con mis hermanos, acepté. La cosa es que a la noche no podía dormir porque sentía el ambiente pesado y tenía la sensación de que había alguien más ahí. Mi perra se sentía incómoda, cada tanto se bajaba de la cama para rascar la puerta y se ponía a llorar. Traté de dormir y a la madrugada siento que algo se sube a la cama. Pensé que era mi perra, pero ella estaba con mi viejo. Después de eso estuve un rato con el celu y desde el rabillo del ojo veo que algo chiquito del tamaño de un gato sale debajo de la cama y corre hasta el baño. Me cagué todo, pero me quedé paralizado hasta que junté valor y prendí la luz. No había nada. Mi abuela cuando volvió me contó que eso le pasaba de vez en cuando y siempre tenía pesadillas con una sombra alta que no le dejaba dormir. Ah, sí, es el Tito. Que le rompe los Claro, bolos. es tu abuelo. Es tu abuelo.
Lo mismo cuentan otros familiares que se quedaron en esa pieza. Ay, yo dije, ¿están tocando la Uy, puerta en Me serio? ¿Qué cagaste está las pasando? patas, culiao. Con una sombra alta que no la dejaba dormir. Lo mismo cuentan otros familiares que se quedaron en esa pieza. En otra habitación de la casa, cuando yo era chico, vivía con una prima que se dedicaba a la brujería y toda esa cagada. Bueno, cagada no, hay respeto. Tengo el recuerdo residual de haberla Hablale visto. más al micro. Sorry. Tengo el recuerdo residual de haberla visto con una estatuilla de San la Muerte. Capaz que cuando se mudó dejó algo acá, pero no estoy seguro. Puede que sea una boludez, pero lo dejó como una posibilidad. Igual, mi familia que vive acá dice que vio cosas paranormales, así que no soy el único loquito por lo menos. Mierda, ¿eh? Eso de las abuelas que ven cosas, yo me acuerdo, bueno, de muchas de las cosas relacionadas a lo paranormal, a pesar de que nunca viví algo así como tal, quitándolo de la copa, ahora que me he ido acordando, he vivido un par. Em, pero la mayoría de las cosas me han pasado en la casa de mi abuela, que es un lugar muy boscoso, muy grande, muy tétrico, y, y nada, como que siento que las abuelas están re en conexión con todo ese mundo de lo paranormal. Por eso O si te demencia. pasa... O de demencia, sí, que es muy probable también. Eh, de hecho, yo toda la vida he tenido un sueño, viste que te dije que está la casa de mi viejo y hay un galpón grande al lado que era una fábrica de cartón, hoy en día está medio abandonado. Durante mucho tiempo tuve un sueño en el que siempre que me quedaba a dormir lo de mi viejo, en el que yo como que volaba y abajo de ese galpón hay túneles. Nunca entré porque son peligrosos, porque es un lugar que hace mucho que está abandonado, es muy oscuro, no se sabe qué hay ahí abajo, pero hay túneles. Y durante mucho tiempo tuve un sueño en el que yo me metía a los túneles, levantaba una reja, me metía a los túneles y en un momento llegaba a una habitación muy oscura en la que había un baúlcito de madera y yo sabía que adentro de ese baúl de madera había algo que todo el tiempo me hacía sentir que me estaba esperando. Quería se me pone la piel de gallina. Re cagón con estas cosas. Y toda la vida tuve la curiosidad de querer entrar a esos túneles para ver qué hay. ¿Nunca entraste? Nunca entré porque es realmente peligroso. O Sí, sí. sea, me gustaría, de hecho, me gustaría hacer un video entrando ahí. Él quiere monetizar todo lo que Olvídate, se sí. pueda. No, contenido de lo que venga. Pero es un lugar que realmente es muy tétrico. De hecho, si vieron el videoclip original de Cuadernos del Americano, o si vieron. eh, ¿Cómo se llama? Bueno, otro de los temas que tiene el Americano subido ahí a YouTube, están grabados ahí. Y, y nada, se ve un vistazo general de lo que es el lugar y es un lugar recontra tétrico. ¿Y por qué están esos túneles? Perdón. Porque eso era una fábrica de cartón en una época. Hoy en día hay una fábrica de vidrio al lado, pero el galpón grande que quedó por debajo para operar las máquinas, que eran rodillos de piedra muy grandes que comprimían el cartón y lo molían, tenía habitaciones por abajo para poder reparar las máquinas y Claro, todo se movía. ahí va. ¡Ay, culiado! Coco, es la segunda ¡Concha vez de que mi pasa, madre! pero Amigo, no, pero... ¡Uy, qué cagazo que me pegué! ¿de qué se asustaba? Es que no me lo esperaba. Bueno, vamos a ir con la última anécdota de hoy. Quiero que me vayan contando cómo Bueno, lo mira, vieron. el Tadeo dice, me acuerdo que me quemaba con la vela que pusimos. Ah, sí, porque Imposible que la el Tadeo ponía la estoy mano moviendo. en la cosa y la copa lo llevaba donde estaba la tela. Tadeo, decime la verdad, sácame la duda, amigo. ¿Vos la movías en la copa? ¿La movía el bot? Y Tadeo, vos que sos una persona claramente que siente cosas, ¿no sentías nada cuando jugaban en la Claro. copa? ¿No tuviste ninguna sensación, ninguna...? Es que recuerdo que él se fue porque dijo que tenía malas vibras de ese momento. Ahí Capaz va. por eso Bueno, conta, Tadeo, amplia. amplia. Mientras tanto, les voy a ir leyendo la última anécdota. Esta es una de las que más interesantes me resultó. Es más larguita, así que prestenle atención. Tenía yo como 15 años, ahora 37. Recién salía de vacaciones del colegio. Tengo un tío recopado que me tira unos mangos para ayudarlo a descargar el camión donde lleva mercadería refrigerada. 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 Un día, así me lo imaginé cuando lo... Refrigerada. Un día
salió un viaje de una provincia. Me invitó a laburar y pasear prácticamente por 2 días. Cuando salimos, el camión estaba full con mercadería y de regreso el camión venía vacío. De regreso estábamos viajando y aproximadamente a las 2 a.m. en plena ruta hay un punto de control de policía. Nos detienen, nos piden los documentos, todo en orden y nos dejaron ir. Pero al cabo de avanzar 50 metros con el camión, más adelante vemos una persona uniformada que nos hace una señal de que nos detengamos. Frenamos, bajamos el vidrio para ver qué necesitaba y nos pregunta si podemos darle un aventón. 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 Buah. Mi tío dice que iría en la parte de atrás del camión y encerrado porque no hay más lugar. El chabón dice que sí. Yo ni en pedo. No, pero Ni ni en ahí. pedo levanto a nadie en la ruta. Boluda, Me una perdonarán. vez caigo a una reunión familiar. Estoy así y veo que no, bueno, eso lo he contado en algún momento, pero mi familia de parte de mi abuela durante mucho tiempo traían gente de intercambio de AFS. Entonces en la casa de mi abuela ha habido finlandeses, alemanes, japoneses, gente de todos lados. Claro, lo contó tu tío la otra vez en el... Claro, exactamente. Y que pueden ver el capítulo 11. No, es el único que no está subido a YouTube, de hecho. Nada, en una de esas llego a casa y veo que de la pieza sale un chabón que pasa para el baño. Y del baño viene y yo estaba tomando un vaso de jugo. Un chabón asiático. Viene, se me para al lado mío, me mira, no me dice nada, agarra el vaso de jugo que yo tenía al lado, se lo toma entero, me mira de vuelta y se va. Y yo me quedé tipo... Buah. Y era un chabón de Manejate, Hong bro. Kong que estaba en cualquiera, que me durmió una campera encima que le presté. Y otra vez pasó que mi abuelo venía y levantó un belga en la ruta. Un belga Random. que... Sí, y yo llego lo de mi abuelo y había un belga tocando la mandolina, re random. Cuestión. Al cabo de 50 metros más un uniformado que nos hace señal para detenernos. Nos detenemos, bajamos el vidrio para ver qué necesita y pregunta si podemos darle un aventón. Mi tío le dice que iría en la parte de atrás del camión y encerrado porque no hay más lugar. El chabón dice que sí. Mi tío y yo bajamos, él con una linterna para iluminar un poco y yo con las llaves de candado del camión. Aquí hay una parte que se ve que... Bueno, le abrimos la puerta trasera del camión, el chabón entra y cerramos con seguro, candado y un pasador. Donde se queda el chabón era aproximadamente a 1 hora de camino. Y mi tío me comenta lo raro del uniforme de policía, porque parecía más bien un gendarme. Usaba un sombrero alto y tenía mucho olor a humedad, como algo guardado por mucho tiempo. Un fiambre de Ay, zanahoria en su este vida. sí me está dando como... Sí. Y yo le dije, me encantan las historias de terror de la ruta, aparte. Y yo le dije que cuando lo vi... Esas son las que más creo. Sí, real. Yo le dije que cuando los vi de frente, porque era yo el copiloto, tenían los ojos completamente negros. No le vi el blanco, la esclerótica. Bueno, tanto vas a saber los ojos, culiados. Decidimos no darle bola y seguir nuestro camino. Llegamos a la entrada del pueblo donde nos dijo que iba. Eran las 3:15 am y nos detuvimos debajo de un poste de luz. El único que había en toda la ruta. Estaba muy solitaria, había mucho viento y hacía mucho frío. Mi tío se baja del camión y me dice que baje y lo ayude con las puertas y todos los seguros para abrirla. Él toma su linterna, yo tomo las llaves y nos disponemos a bajar del camión e ir a la parte trasera del mismo. Una vez que quitamos los seguros, el candado y los pasadores, mi tío ilumina con la linterna hacia adentro de la caja del camión y no había nadie. Solo se veía un fondo blanco del camión y los pallets en el suelo. Cerramos todo de vuelta y nos fuimos sin decir nada en el camino. Esto me sucedió hace 20 años y me acuerdo como si fuera ayer. ¿Qué ven todos viejos este programa, culiado? Todas las anécdotas que mandaron hoy. No, cuando tenía 15, ahora tengo 200. No, igual terrible. Las anécdotas de la ruta son favoritas. Sí. Real que las creo. Sí, yo también porque siento que es el ambiente donde más te pueden llegar a pasar esas cosas. Hay una anécdota, de hecho, que la cuenta Dross en uno de sus 3 historias de terror. ¿Está bien? En uno de sus 3 historias de terror, que él cuenta que iba por la ruta, un chabón manejaba él, la mujer dormía. En un momento ve que pasa un camión de 18 ruedas enorme al costado de ellos y choca al costado y pasa, que lo veía manejando errático. ¿Qué ocurre? Que llegan a una estación de servicio y se encuentran con que había una noticia y que el mismo camión que el loco había visto había chocado. Al otro día hacen todo el recorrido turístico, toda la boludez y vuelven por la misma ruta
Obviamente Dross le cuenta mucho más larga, detallada. Vuelven por la misma ruta y cuando están volviendo se encuentran, el loco va manejando y de repente ve que viene una persona corriendo en 4 patas por el costado de él y lo pasa. Y en el momento que lo pasa se frena, lo mira, se da vuelta y empieza a correr atrás del auto. Y dice el chabón que totalmente cagado hasta las patas, empieza a acelerar, acelerar, acelerar y lo pierde en un momento, pero cuenta que en una secuencia el bicho se pone a la par de ellos, que iba a 100 kilómetros por hora, y lo mira al chabón y nada, se cagó hasta la pata y aceleró. No me vas a agarrar 2 veces, hijo de puta. Yo la vi venir. Eh, No, terrible. así que nada, anécdotas de ruta, ¿eh? Me gustaría escuchar más de esas. Manden anécdotas de ruta, Manden por anécdotas de favor, para el ruta. próximo Sí. anécdotas de ruta. ¿Estás para definir la temática del próximo anécdotas? ¿Tienen anécdotas de joda? Cosas que te pasaron en pedo Sí, es o buena. de sustancias, Sí, sí, cosas sí. medias flasheritas. Vamos a contar la semana que viene, el lunes que viene, anécdotas de paloperos De y faloperos. de joditas. ¿Qué nos queda, Tenemos. Rami? ¿2 minutos más o menos? Ah, 10 minutos. Listo, joya. Listo, sí. Oh, ¿Una de más? una. ¿Hay una más o...? Me parece que no tengo más. Por ahora. ¿Puedo contar? ¿Ustedes, chicos, alguno tiene alguna anécdota ¿Tenés alguna anécdota paranormal? paranormal? ¿Sí? ¿Tenés? ¿Querés ¿Querés venir a contar? contarla? ¿Te pinta? Es más, te voy a Te ceder doy mi lugar, micro si no. porque me estoy a Ah, punto de mirar dale, dale. encima. Te lo cedo y vengo. Bueno, tenemos acá un personaje muy especial que lo queremos mucho, la persona que hizo posible que se hicieran los primeros 14 programas de GQTQC, el famosísimo X. Los dejo que les voy a contar una anécdota. Bueno, Permiso. ¿cómo andas, amigo? Buenas. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Yo encima estoy para otro programa, pero bueno, me copo todo. Bueno, ya se quedan con él, un toque. ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo? Bien. Contando anécdotas de terror. Estamos con anécdotas paranormales. Yo conté una mía, el Coco contó un par de él, leímos de la gente. No, bueno, a mí me pasa encima que yo soy re escéptico, pero cuando era chico, yo soy de un pueblo. Y, ¿De dónde sos? se llama Pozo del Molle, está cerca de Villa María. Mira, Está un poco lejos de acá igual. Pero cuando era chico, a mí me gusta mucho la exploración urbana. A mí me gusta mucho lo que son los lugares abandonados, la energía que catacumbas. se transmite. Sí, nunca he llegado ahí, pero sí, es la idea un poco. Bueno, pero resulta y acontece que el cementerio de mi pueblo, acá por ejemplo está dentro de la ciudad, porque en algún momento la ciudad pasó. Claro. Supongo que en un momento estuvo Alejado, afuera. sí. Bueno, el de mi pueblo está como a 5 kilómetros de la ciudad. Y para ir hay unos asadores, hay como un lugar donde la gente se junta a comer, etcétera. Y me habían dicho que había una sombra que se aparecía hacía ya un par de semanas, que encima fue como los principios de Instagram, fue los comienzos de las redes sociales donde la gente empezó a subir cualquier cosa, tipo, incluso en la comida se subía todo como al feed, no había Claro. historias. Sí, sí, sí. Y había llegado el rumor de que en ese lugar empezaron a aparecer sombras en las fotos. Capaz que gente que estaba yendo a comer, de la nada se veía una sombra en el fondo que no pertenecía a nadie y se empezó a generar como una bola de nieve. Y yo siempre fui curioso, así que un día con un amigo y una amiga nos fuimos de noche para allá, a las 10 de la noche, 11. Yo tenía 14 años, creo. Mamá, papá, madrina, quien sea, no, full irresponsable. No sé qué les dije, pero bueno, me fui hasta allá, que encima estaba lejos del pueblo. Y claro, re inocentes al principio empezamos a tirar como frases de manifestación, como empezamos a buscar la conexión con esa, en teoría... Claro, sí, a llamarlo. Sí, entidad que probablemente estuviera ahí. Pero no aparecía nada. O sea, empezamos de vuelta, empezamos a boludear y empezamos a ver que era una repaja porque, o sea, fuimos con las expectativas de que pasara algo. Encima es raro porque vos querés que pase algo y al mismo tiempo no. O sea, Claro, sí, sí, sí. o sea, ¿cuál es la emoción real? Bueno, y cuando nos estábamos por ir, me acuerdo que mi amigo, que me llevaba como 2 años encima y era como 2 cabezas más alta que yo, nos quiso boludear y el chabón, o sea, en el cementerio, en el asador hay una casa que es un bar también, al fondo de los asadores. Y el chabón como que nos quiso hacer una broma porque había unas garrafas gigantes ahí y como que la sombra de la garrafa era esta sombra. Mira. Y como que el chabón nos dijo, miren hacia el fondo,
como haciéndose el asustado. Y cuando todos miramos, estaba la sombra de la garrafa y al lado había otra sombra No. Terrible, que sí. no venía de ningún lado. Y los tres que estábamos ahí, hasta esta persona que nos quiso boludear, quedaron como totalmente Shock. en shock porque era como, ¿y ahora qué carajo hacemos? Nada, o sea, se me puso la piel de gallina. Empezamos a caminar por atrás hasta llegar a la ruta. Literalmente o sea, no pudimos dejar de mirar hacia ese lugar porque encima era como, no sé cómo explicarlo, ni siquiera era una sombra, era una especie de bruma negra que se mantenía en el aire. ¿Escuchaste alguna vez hablar sobre la gente sombra? Creo que sí, pero Es literalmente lo que estás describiendo. Son entidades que aparecen, que se manifiestan en forma de sombra y que usualmente tienen como un aura muy oscura y generan un aire re pesado en donde están. cuestión es que nada, nos fuimos de ahí con un mal sabor. Y yo me acuerdo que fui a la casa de mi madrina. Porque encima algo loco que pasó es que la sombra era bajita. Como que llegaba al hombro de cualquier persona normal. O sea, la veíamos de lejos, pero se veía bajita. Ajá. Y cuando volvimos, yo en un momento se lo cuento a mi madrina, que es una persona que yo tengo muy cerca. Y le digo, che, mira, Mari, pasó esto, esto, esto. Y resulta y acontece que cerca de los asadores, hacía muchos años, te estoy hablando en los 50, 60, había un chabón que asesinaba y mataba nenes Mira, y, terrible. y lo encontraron. Y una vez, o sea, mi madrina me dijo, mira, o sea, re loco todo lo que me está diciendo porque pasó esto hace muchos años, donde había una persona que hacía esto, tipo, mataba, asesinaba nenes. Y en un momento, cuando se dieron cuenta quién era, porque habían desaparecido muchos chicos ahí, fueron entre varias personas del pueblo y le cortaron la cabeza. No. No, terrible. A full. Y por eso es que la sombra era bajita. Mira. Es buenísimo el Sí, sonido de sí. ese. No, increíble cerrar con esta anécdota. Muy buena, muy interesante. ¿Habrá data de eso que decís? ¿Se podrán encontrar noticias o algo? En Pozo del Molle fue. Se podría, sí, en Pozo del Molle. De una. 50, 40, tendría que buscar, no tengo problema, en algún momento si no te lo paso. De una. Pero nada, fue súper flashero. Recuerdo que yo encima siendo escéptico me cagué todo. Claro. Creo que es cuando peor te agarra. Mientras más Sí. escéptico sos, son como situaciones que te dan todavía más miedo. Sí, es que yo creo que también cuando uno está negado a que esas cosas podrían llegar a suceder, creo que te buscan más esas cosas. Cuando estás negado o cuando Claro. las buscas. Y te No, diré que bueno, ambas, sí. pero cuando estás negado, yo creo que a la gente escéptica es a la que más le pasan estas cosas. Mira. Como, no sé. Yo tenía entendido que era como al revés, que a quienes más lo buscaban era donde más se manifestaban. esas No digo cosas. que no, porque sí, si buscas encontrás. Ajá. Cuando vos buscas ver algo, te pasa. Pero yo creo que la gente escéptica también es como De una. abrir los ojos. Tiempo después me pasó que fui al cementerio porque fue un día de mierda donde yo quería literalmente desaparecer y me pintó irme caminando hasta el cementerio. Estaba como a 5 kilómetros Acá. del pueblo. No, allá. Ah. Perdón. ¿Ahí ya se me escucha bien? Tiempo después de que pasó esta situación en el pueblo, me acuerdo que había tenido un día depresivo de mierda y me pintó desaparecer y yo soy como una persona re impulsiva, así que empecé a caminar y me fui para el cementerio. Yo ya me había olvidado de toda esa secuencia que había pasado ahí en los asadores y yo fui sin pensar en nada, escuchando música. Llego hasta el cementerio, que estaba como a 5 kilómetros del pueblo, en un camino recto, o sea, y que tenía los bordes llenos de campo, pero el borde era como más alto, o sea, como que el camino de tierra era más bajo y los bordes como que te rodeaban. De una. Y llegué al cementerio como a las 7:30 de la tarde y se me apaga el teléfono. Me quedo sin batería y yo digo, ¿qué carajo hago acá? O sea, ¿cuál era el propósito de irme tan Claro. lejos? Tengo que volver encima. Y sin un teléfono. ¿Qué pasa? Empiezo a volver solo con todo mi entorno que cada vez era más y más oscuro. Sentía que... Aparte me lo imagino bien Sí, de sí, sí. pueblo, sin una luz No, o no, una no. luz que no te alumbra nada. Es que era todo, era la oscuridad me absorbía. Claro. Y empecé a sentir de vuelta esta sensación de no estar solo. Además, acompañada de señales que también eran muy raras. O sea, ¿alguna vez han visto luciérnagas? Sí.
bueno, en ese momento estaban muy presentes, pero algo que me dejaba inquieto era que solamente estaban de un lado. Claro. No, de una. Ahí va. Como que había una energía que las alejaba. Te lo juro, Mira. había de un lado donde había un montón de puntitos blancos y del otro no había nada y sentía como que el pasto o lo que sea, como que, no sé, era muy oscuro y me daba un cagazo de tremendo. Y mientras más me acercaba a los asadores, encima había como todos unos árboles que imbuían la entrada. O sea que la entrada era como 10 metros donde era todo negro. Era como Claro. entrar al Al infierno. inframundo. Sí, sí, sí. Era como Mirá. entrar al Nether. Y yo sabía, en ese momento empecé a pensar en lo que sentía en ese momento los asadores. Así que en ese momento literalmente me eché un pique. Cerré los ojos, corrí y llegué hasta. No, te lo juro. Corrí de vuelta hasta la ruta y no miré para allá y la pasé Qué re fea mal. la sensación de correr sintiendo Sí, que algo sí, te sí. persigue. Pero creo que más fea es la sensación de tener una remera que no te queda cómoda. Por eso si quieren una remera que realmente sea cómoda, pueden hablar con los chicos de Fresco, @fresco.tm. Y Uy, culiao. Bah. No puedo ni tirar los chivos hoy. No, aparte el talento que tiene para agarrar cualquier cosa para hacer un chivo. ¿Ven? Por eso Terrible. tienen que venir a publicitarse en GQTQC. Nada, si quieren una remera cómoda, un busito cómodo, algo que realmente les quede bien, hablen con los chicos de Fresco, @fresco.tm, www.fresco.com.ar. Si quieren un tatuaje de calidad, bien hecho, que no duela, con alguien que te enseñe a cuidarlo como se debe, con los elementos correspondientes y bien esterilizados, háblenle a la uva de Katana, @katana.estudio_. Ahí también está el nano que corta el pelo de manera increíble. Ahora está dando clases de cortes de pelo, también muy importante. Y nada, lindo capítulo, la verdad. Bueno, vos llegaste Me re ahora al gustó. último, pero estuvo re Muy interesante. bueno. Está bueno lo de hacer las temáticas, porque siento que sigue un hilo Sí, sí. conductor. Che, ¿tenés programa ahora vos? No, ahora estoy de invitado. Ah, Eh, ¿qué está ahora, Marfil? Ahora está un nuevo programa, no sé si puedo tirar la data ya, pero Sí. bueno, ahora se viene el programa del Silva Host, Ah, de una. nuevo programa que va a estar muy bueno. Hoy vamos a hablar sobre los principios del hip hop. Mirá, Zarpado, qué bien bueno. ahí. Bueno, si quieren ver otro excelente programa, como todos los programas que hay en Datafina, los pueden encontrar acá en el canal de YouTube de Datafina. Si entran a la página de Instagram de Datafina, seguramente también van a poder encontrar el link ahí. Primero que nada, les quiero agradecer muchísimo por estar como siempre, por estar prestando atención, por mandar las anécdotas que mandaron, porque realmente estuvieron muy interesantes y dieron mucho que hablar. Nos vemos el miércoles, que viene Rita y Macu de Deliria. Vamos a estar hablando un poquito de lo que va a ser la de Deliria el próximo sábado, que va a estar re interesante. Es una fiesta que creo que para mí vale la pena. Tercer aniversario. Tercer Muy aniversario bueno. de la Deliria. Y bueno, muchachos, nos vemos este miércoles. Próximo miércoles, próximo lunes, anécdotas Próximo de joda. lunes. Esto fue anécdotas de gente que tenés que conocer. Tenés el ruidito del Lo mataste, lo esto. mataste. No, casi Julián, me asusté como Pero 3 ¿por o qué 4 se lo veces. cree? ¿Por qué se lo Sí, cree? porque Y ni suena siquiera re tiene un real. auricular encima, porque Claro. la última, bueno. Pero bueno, muchas gracias a todos y nos Good vemos night, el Vietnam. miércoles. Good